Cuando Julia salió del coche, sintió el calor pesado de la tarde envolviendo sus hombros. Había salido antes del trabajo, algo inusual en su rutina diaria. La excusa fue un dolor de cabeza, pero la verdad era más sencilla: estaba agotada. Mientras caminaba hacia la puerta de su casa, giraba las llaves entre los dedos, distraída, intentando recordar si había dejado alguna ventana abierta esa mañana. El aire parecía distinto, como si la casa respirara por sí sola. Tan pronto como abrió la puerta, el olor familiar de la madera encerada de la sala fue sustituido por algo más dulce, casi empalagoso. Un perfume ligero pero inconfundible, que no era suyo ni de nadie que debería estar allí. Su primer pensamiento fue absurdo: tal vez un vendedor ambulante había pasado cerca y dejado su rastro en el aire. Se rió para sí misma, negando con la cabeza mientras cerraba la puerta detrás de ella. «Estoy demasiado cansada para estas tonterías», murmuró. Dejó el bolso caer sobre la silla de siempre, pero esta vez algo en el gesto fue diferente. No encajó como de costumbre, quedando torcido, desacomodado, como si ni siquiera la casa la reconociera. Julia paseó la mirada por la habitación, analizando cada rincón. Todo parecía en orden, pero una inquietud sutil empezó a hacerse más fuerte, como un hilo suelto en una tela perfectamente tejida. Al subir las escaleras, fue instintivo, se quitó los zapatos y pisó con cuidado los escalones, como si temiera que alguien pudiera oírla. Ridículo. No había nadie. ¿O sí? La casa estaba en silencio, pero no era el silencio acogedor al que estaba acostumbrada. Era pesado, opresivo, como si las paredes escondieran un secreto. Cuando llegó a la habitación, algo en su estómago se contrajo antes de que siquiera tocara la puerta. La empujó despacio, dejando que la luz de la tarde se colara en el espacio. Todo parecía perfecto, y era precisamente esa perfección lo que la inquietaba. La cama estaba hecha, los cojines bien colocados, la colcha sin una sola arruga. Pero el olor seguía allí. Más fuerte. Dulce, floral, como un ramo de flores demasiado baratas. Su mirada se detuvo en el espejo del tocador. Había algo, pequeño pero imposible de ignorar, una marca de labial en el vidrio. Su corazón se aceleró, como si algo más grande que esa simple marca la hubiera golpeado de repente. Inspiró profundamente mientras se acercaba, sin saber qué esperaba encontrar. Pasó el dedo por la superficie del espejo, pero no era una mancha cualquiera. Alguien había estado allí. Y entonces lo vio. Sobre la mesita de noche, un pendiente pequeño y dorado. No era suyo. Durante un instante, Julia quedó paralizada, como si el mundo a su alrededor se hubiera congelado. Pero en el fondo, algo empezó a hervir, una mezcla de rabia y miedo. Su corazón quería respuestas, pero su mente ya comenzaba a trazar algo más grande. Después de todo, nadie deja rastros tan obvios sin creer que nunca será descubierto. Julia permaneció frente a la mesita de noche, con el pendiente entre los dedos, como si fuera una prueba tangible de algo que hasta ese momento había preferido ignorar. Era pequeño, discreto, y sin embargo, cada curva del accesorio parecía gritar un mensaje que no estaba lista para escuchar. Lo dejó de vuelta en su lugar, como si al devolverlo pudiera borrar la intrusión que representaba. Pero la calma no llegó. El perfume seguía flotando en el aire, invadiendo cada rincón de la habitación. Era casi insolente, como si alguien hubiera querido marcar territorio en un espacio que no le pertenecía. Julia cerró los ojos por un momento, intentando recordar si alguna amiga había estado en casa, si alguien podría haberlo olvidado. Pero no había forma. No tenía visitas desde hacía semanas, y nadie usaba su cuarto sin permiso. Un ruido sutil rompió sus pensamientos. Bajó la vista hacia la alfombra junto a la cama y notó algo que no debería estar ahí. Un trozo de papel, apenas doblado, asomaba debajo de la colcha. Julia se agachó lentamente y lo recogió. Era una servilleta, el logotipo de un café local decoraba una esquina. Había algo escrito,
una línea rápida, trazada con una caligrafía descuidada. Fue increíble verte, ya quiero repetirlo. El aire se le escapó de los pulmones. No podía ser un error. Esa nota no estaba dirigida a ella. Se quedó allí, inmóvil, mientras una mezcla de emociones la atravesaba. Primero fue la confusión. ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo había llegado? Luego, el calor de la rabia empezó a apoderarse de ella. Las piezas comenzaron a encajar, aunque todavía no quería admitirlo. Se levantó, la servilleta en la mano, y caminó lentamente hacia el armario. Lo abrió con cuidado, buscando algún otro detalle que confirmara lo que empezaba a temer. La ropa de su esposo seguía allí, perfectamente colgada, como siempre. Sin embargo, un aroma familiar se había mezclado con el perfume dulce. Era su colonia, la misma que llevaba años usando. Julia respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Las dudas que había ignorado durante semanas ahora volvían con fuerza, golpeando su mente una y otra vez. Esas salidas tardías, las excusas vagas, las sonrisas forzadas al responder a sus preguntas. Siempre había buscado una razón para no pensar mal, para no ser paranoica. Pero ahora, con el pendiente, el perfume y la nota, era imposible no verlo. Una parte de ella quería enfrentarlo, llamarlo de inmediato, gritarle al teléfono. Pero algo más profundo, algo frío y calculador, le dijo que esperara. Necesitaba saber más. Reunir pruebas. Saber hasta dónde había llegado todo. Julia cerró el armario, dejando todo en su lugar, y guardó la servilleta en un cajón. Si esto es lo que parece, no va a salirse con la suya, pensó mientras cerraba los ojos. En ese momento, comenzó a trazar un plan, uno que no dejaría lugar a dudas ni a escapatorias. Julia se quedó inmóvil frente al espejo, con el pendiente aún sobre la mesita de noche a sus espaldas. Sus ojos recorrieron la habitación una y otra vez, buscando algo más, algo que pudiera confirmar o negar lo que su instinto ya comenzaba a gritarle. No era solo un pendiente. No era solo el aroma floral que impregnaba el aire. Era todo. Cada detalle que antes parecía insignificante ahora cobraba un peso distinto, como piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Respiró profundamente, intentando calmar la tormenta que se gestaba en su pecho. Había una parte de ella que quería salir corriendo, gritar, exigir respuestas. Pero otra parte, más fría, más calculadora, le dijo que debía esperar. No sería impulsiva. Si había algo que aprender de los años de compartir su vida con Esdras, era que la paciencia siempre revelaba más de lo que las palabras podían ocultar. Caminó hacia la cama, sus pasos silenciosos sobre el suelo de madera. El edredón estaba tan perfectamente alisado que parecía no haber sido tocado en días. Sin embargo, cuando se agachó para mirar de cerca, notó un pequeño pliegue en una esquina, algo que no debería estar ahí. Estiró la mano y, con cuidado, levantó la colcha. Nada. Solo un colchón impecable. Pero entonces, algo en la parte inferior llamó su atención, una leve mancha de color, apenas visible, en la tela del colchón. Julia se enderezó de golpe, sintiendo como el aire se hacía más pesado a su alrededor. Giró la cabeza hacia la ventana. La cortina estaba corrida, tal y como la había dejado esa mañana. Pero al acercarse, notó que la tela parecía haberse movido ligeramente. Como si alguien la hubiera tocado. Julia deslizó los dedos por el borde de la cortina, su mirada fija en el jardín trasero. Nada. Todo parecía en calma, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Era absurdo, lo sabía, pero la incomodidad seguía ahí, clavada en su pecho. De repente, el sonido de una notificación en su teléfono rompió el silencio, haciéndola dar un pequeño salto. Lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. Un mensaje de Esdras. Voy a trabajar hasta tarde. No me esperes para cenar.
Julia apretó los labios, su mente dividiéndose en 1000 direcciones al leer esas palabras. Sabía que él solía quedarse en el estudio hasta altas horas. Era normal. Pero hoy, con todo lo que había encontrado, ese mensaje no le parecía tan inofensivo como antes. Dejó el teléfono sobre la mesita y volvió a sentarse en la cama. Sus dedos tamborileaban sobre la superficie de la colcha, mientras su mirada se clavaba en la ventana. Su mente no dejaba de girar en torno a la misma idea: algo estaba pasando. Algo que no podía ignorar. La sensación de que aquella casa perfecta ya no era realmente suya crecía con cada segundo. Y entonces lo decidió. No iba a quedarse esperando explicaciones. Esa noche iba a buscar respuestas. Julia se levantó de la cama con movimientos lentos, casi ceremoniosos. A pesar de que su pecho ardía con la ansiedad, obligó a sus pies a caminar con calma hacia la puerta. Cada paso resonaba en el suelo de madera, y el eco en la casa vacía hacía que la sensación de ser observada se intensificara. Miró hacia el pasillo, tan silencioso y familiar como siempre, pero esa noche le parecía un laberinto lleno de secretos. Volvió al baño, encendiendo la luz con un clic firme. Sus ojos recorrieron cada rincón, buscando algo que confirmara lo que su mente ya empezaba a construir. Abrió los cajones con cuidado, uno a uno, como si esperara encontrar algo que no le pertenecía. El segundo cajón, el de Esdras, estaba en orden: sus relojes, su loción, las corbatas que nunca se molestaba en guardar correctamente. Todo parecía normal. Pero cuando llegó al tercer cajón, el suyo, notó algo que no debía estar allí. Una pequeña botella de perfume descansaba en el fondo, escondida entre los estuches de maquillaje que rara vez usaba. La levantó con cuidado, observando el líquido rosado que brillaba bajo la luz blanca del baño. No era suyo. Jamás había comprado algo tan juvenil. Sacó la tapa y dejó que el aroma se deslizara por el aire. Era el mismo perfume que había sentido al entrar en casa. La misma dulzura empalagosa. Julia cerró los ojos por un momento, luchando contra el temblor en sus manos. ¿Por qué estaría esto aquí?, se preguntó, pero la respuesta llegó antes de que pudiera detenerla. Alguien había estado usando su baño. Su espacio. Su vida. Volvió a dejar la botella en su lugar, como si al hacerlo pudiera ocultar la evidencia de lo que acababa de descubrir. Pero entonces, algo más llamó su atención. Sobre la repisa del lavabo, junto a los cepillos de dientes, había una marca. Una leve línea de labial rojo oscuro. Julia no usaba ese color. Sus dedos se cerraron en un puño, y esta vez no pudo contener la ola de emociones que se agitaba en su interior. La rabia, mezclada con una especie de incredulidad, comenzó a tomar el control. ¿Qué estás haciendo?, se preguntó a sí misma, pero en su mente ya tenía la respuesta. Bajó las escaleras con pasos más firmes, sin importarle si hacía ruido o no. Llegó a la sala, donde su teléfono descansaba sobre la mesita. Lo tomó con rapidez y abrió las conversaciones con Esdras. Sus ojos pasaron por los últimos mensajes, buscando algo, cualquier cosa que delatara lo que su instinto ya sabía. Nada. Todo estaba impecable, como siempre. Cortés, distante, profesional. Pero ese era precisamente el problema. Su esposo era demasiado perfecto, demasiado meticuloso. Si algo había aprendido en todos esos años junto a él, era que Esdras nunca dejaba rastros visibles, al menos no voluntariamente. Pero todos cometemos errores, pensó Julia, mientras abría el registro de llamadas. Y estaba segura de que él también los había cometido. Julia deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono, pasando rápidamente las últimas llamadas. Todas parecían normales: clientes, compañeros de trabajo, incluso algunas con ella misma. Pero algo en su interior le decía que debía buscar más. Con paciencia, volvió a revisar cada número, cada detalle.
Fue entonces cuando algo la detuvo. Había un número sin nombre, repetido varias veces en los últimos meses. Las llamadas no eran largas, pero ocurrían con frecuencia, casi siempre tarde en la noche o a mitad del día, cuando Julia estaba en el trabajo. El pecho le dio un vuelco, y su dedo tembló sobre la pantalla. No reconocía el número, pero el horario y la regularidad hablaban por sí solos. Guardó el teléfono en el bolsillo y se dejó caer en el sofá, sus pensamientos girando como una tormenta descontrolada. Las piezas empezaban a encajar, aunque aún no tenía el cuadro completo. Cada pequeña señal, el perfume, el pendiente, el labial, apuntaba hacia algo que ella no quería admitir en voz alta. No todavía. Se levantó de nuevo, como si el impulso de moverse pudiera aplacar la tensión en su pecho. Caminó hacia la ventana y apartó ligeramente la cortina, mirando hacia la calle vacía. Todo estaba tranquilo, como si el mundo siguiera adelante sin notar el caos que ahora habitaba dentro de ella. Pero entonces, en medio de la calma exterior, se le ocurrió una idea. Volvió a subir las escaleras, esta vez con pasos rápidos y decididos. Entró en el dormitorio, fue directamente hacia el armario de Esdras y comenzó a revisar sus cosas. Sus manos se movían con rapidez, buscando algo concreto, aunque no supiera exactamente qué. Fue entonces cuando, en el bolsillo interno de una de sus chaquetas, encontró un recibo. Lo sostuvo bajo la luz tenue de la lámpara de la mesita de noche. Era de una tienda de flores, con fecha de 2 días atrás. Julia parpadeó, confundida. Esdras no era del tipo que compraba flores, al menos no para ella. Sintió un calor subirle al rostro mientras leía el nombre de la floristería, un lugar en el centro de la ciudad que quedaba muy lejos de su camino habitual al trabajo. Tomó una foto del recibo con su teléfono, como si quisiera asegurarse de que aquello no era producto de su imaginación. Mientras guardaba la chaqueta de nuevo en el armario, algo más cayó al suelo. Era un pequeño pedazo de papel doblado. Julia se agachó y lo recogió, sintiendo un nudo en el estómago antes de abrirlo. La nota era breve, escrita con una caligrafía que no reconocía. Gracias por la tarde maravillosa. Siempre tuya. El papel temblaba en sus manos mientras Julia lo leía una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar con cada lectura. Su mente, hasta ese momento analítica, fría y calculadora, comenzó a romperse bajo el peso de lo que ahora parecía innegable. Y entonces, el sonido de una notificación en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Lo sacó del bolsillo y vio un nuevo mensaje de Esdras. Trabajo hasta tarde. No me esperes despierta. Julia apretó el teléfono con fuerza, su mirada fija en las palabras. La frialdad en su interior comenzó a transformarse en algo más oscuro, más decidido. Ya no había dudas. Había algo más en su vida, algo que se estaba llevando a cabo justo delante de sus ojos. Esa noche, no iba a esperar. Esa noche, iba a descubrir la verdad. Julia se levantó del borde de la cama con una calma forzada, pero sus manos traicionaban lo que sentía, temblaban, crispadas junto al papel que acababa de encontrar. Miró el mensaje de Esdras una vez más y sintió como algo se rompía dentro de ella, como si las últimas semanas de sospechas finalmente encajaran en un terrible mosaico. Esa sensación de opresión en el pecho se convirtió en una determinación fría. No iba a quedarse en silencio, no esta vez. Bajó las escaleras con pasos lentos, cada pisada resonando como un eco pesado en la casa vacía. Llegó a la sala y apagó las luces, dejando solo una lámpara encendida en la esquina, lo suficiente para iluminar sin llamar demasiado la atención. El sonido del reloj en la pared se hizo más fuerte en su mente, marcando cada segundo que pasaba mientras se sentaba en el sofá, esperando. Su mirada se dirigió hacia la ventana. Afuera, la calle seguía tranquila, con apenas algún coche pasando de vez en cuando. Pero Julia no veía el exterior. Estaba planeando. Repasó en su mente cada señal que había ignorado,
cada momento en el que había decidido confiar en Esdras en lugar de en su propio instinto. No más. Si realmente él tenía algo que esconder, pronto lo descubriría. De pronto, algo llamó su atención. Un ruido leve, casi imperceptible, proveniente del piso superior. Julia giró la cabeza hacia las escaleras, conteniendo la respiración. Sabía que estaba sola en casa, pero aquel sonido, un crujido que podría haber sido cualquier cosa, hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza. Se levantó con cuidado, tomando el teléfono en una mano y encendiendo la linterna mientras subía los escalones. Cada paso hacia el segundo piso hacía que su piel se erizara. Cuando llegó al pasillo, se detuvo un momento, escuchando. Silencio. Quizás había sido su imaginación, o tal vez solo el movimiento natural de la casa. Pero cuando avanzó hacia la puerta del dormitorio, algo más llamó su atención. La puerta del baño, que ella misma había cerrado antes, estaba ligeramente entreabierta. Julia se acercó lentamente, con la luz del teléfono iluminando el suelo a medida que avanzaba. Empujó la puerta con cuidado, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Dentro, todo parecía en orden. Las toallas estaban donde debían, los cajones cerrados. Pero cuando giró para salir, la luz de su teléfono captó algo en el suelo, una pequeña huella en el tapete del baño. Se inclinó para verla mejor. Era una marca húmeda, apenas visible, pero lo suficiente como para sobresalir en el tejido del tapete. Julia se congeló. No había usado el baño desde que había llegado a casa, y estaba segura de que esa huella no estaba allí antes. De repente, el sonido de un coche deteniéndose afuera la hizo retroceder rápidamente hacia la ventana. Corrió la cortina con cuidado y miró hacia la calle. Un vehículo oscuro estaba estacionado frente a su casa, con el motor aún encendido. Julia sintió como la adrenalina recorría su cuerpo mientras observaba. La puerta del coche se abrió, y una figura salió del interior. Bajo la luz tenue de la calle, no pudo distinguir mucho más que el contorno de alguien que parecía buscar algo en el asiento trasero. Julia se apartó de la ventana, su mente corriendo en mil direcciones. Si era Esdras, ¿por qué no la había avisado? ¿Y si no era él? Volvió a mirar, y esta vez vio algo que hizo que su respiración se detuviera. La persona se acercó a la entrada de su casa con pasos decididos, y en la luz de la lámpara del porche, Julia pudo distinguirlo claramente. No era Esdras. Julia retrocedió lentamente de la ventana, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Se agachó junto a la pared, tratando de contener su respiración mientras los pasos afuera se acercaban a la puerta principal. El sonido del timbre la hizo sobresaltarse. No respondió. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que cualquier movimiento delataría su presencia. Se quedó inmóvil, esperando que el extraño se marchara. Pero entonces, oyó algo peor, el ruido del picaporte moviéndose. Julia recordó, con un destello de alivio y miedo, que había echado la llave al entrar. Sin embargo, el ruido continuaba, ahora acompañado por un ligero crujido. Alguien intentaba abrir la puerta. Cerró los ojos por un momento, tratando de decidir qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Enfrentar a quien fuera que estuviera allí? Pero algo en su interior le dijo que debía esperar. Observar. El sonido se detuvo de repente, y el silencio volvió a llenar la casa. Julia se levantó con cuidado, asomándose una vez más por la ventana. El coche seguía allí, pero la figura ya no estaba a la vista. Miró hacia el porche, buscando alguna señal de movimiento. Nada. Un ligero crujido en el piso de madera detrás de ella la hizo girar de golpe. Su teléfono casi se le cayó de las manos mientras iluminaba frenéticamente la habitación. Estaba sola. O eso parecía. Bajó las escaleras con movimientos cautelosos, cada paso haciendo eco en la casa vacía. Al llegar a la puerta,
Se detuvo un momento antes de mirar por la mirilla. El porche estaba vacío, pero eso no la tranquilizó. Decidió comprobar el resto de la casa. Recorrió la sala, el comedor, la cocina, asegurándose de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Pero cuando llegó al patio trasero, un pequeño detalle la detuvo en seco. La puerta corredera de vidrio estaba entreabierta. Se acercó lentamente, sintiendo como la tensión en su pecho aumentaba con cada paso. Extendió la mano y la cerró con cuidado, girando el seguro con un clic firme. Pero algo en el suelo junto a la puerta captó su atención, una huella parcial en el polvo. No era suya, ni de Esdras. Julia se quedó mirando la marca, el cuerpo paralizado entre el miedo y la necesidad de actuar. Alguien había estado dentro. Alguien había salido por esa puerta. El sonido de su teléfono vibrando en el bolsillo la hizo dar un pequeño salto. Lo sacó rápidamente, mirando la pantalla. Era un mensaje de Esdras. ¿Todo bien en casa? No sé si llegaré hoy, se complicó el trabajo. Julia apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como las palabras la envolvían con una mezcla de ira y desconfianza. Sabía que él no estaba trabajando. Lo sabía. Pero antes de responder, antes de decidir qué hacer, otro ruido la detuvo, un golpe leve, proveniente del sótano. Julia se agachó junto a la ventana, con la cortina entreabierta apenas lo suficiente para observar sin ser vista. Su corazón latía con fuerza, pero su mente trabajaba más rápido. La figura, ahora claramente visible bajo la luz del porche, era de una mujer. Llevaba un vestido ajustado y tacones, y cargaba un bolso pequeño que parecía casi ridículo en su elegancia. Julia entrecerró los ojos, intentando descifrar su rostro. Era joven, de cabello liso y oscuro, peinado de una forma que parecía casual pero cuidadosamente estudiada. La mujer subió los escalones de la entrada y se detuvo frente a la puerta principal. Julia se tensó, conteniendo la respiración mientras sus manos se aferraban al borde del marco de la ventana. La figura sacó algo del bolso, unas llaves. Julia sintió como la realidad se torcía a su alrededor. Su mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. Tal vez era una vecina, una amiga de Esdras, alguien que había venido por error. Pero mientras intentaba convencerse de ello, vio cómo la mujer introducía la llave en la cerradura y giraba con precisión. La puerta se abrió sin resistencia. El calor en su rostro se transformó en un frío paralizante. Julia observó, incrédula, cómo aquella desconocida cerraba la puerta detrás de ella y desaparecía en el interior de su casa. De su casa. Por un momento, Julia no pudo moverse. Su mente estaba inundada de preguntas que no tenían respuesta. ¿Quién era ella? ¿Cómo tenía una llave? ¿Qué hacía allí a estas horas? Pero en el fondo, una parte de ella ya conocía la respuesta. Se levantó lentamente, dejando la cortina en su lugar. Caminó hacia la sala con pasos silenciosos, apagando la linterna de su teléfono para no delatarse. Desde el pie de las escaleras, escuchó un ruido sutil, un clic metálico, como si alguien hubiera colocado algo sobre la mesa de la cocina. Julia se detuvo y respiró hondo, intentando calmar el torbellino que sentía en el pecho. Sabía que no podía simplemente entrar y exigir explicaciones. No todavía. Si había aprendido algo en los últimos años era a mantener la cabeza fría, a esperar el momento justo para actuar. Pero esa calma, que solía ser su mayor fortaleza, ahora estaba al borde de quebrarse. Mientras estaba allí, inmóvil en la penumbra, escuchó pasos en la cocina. Julia giró la cabeza hacia la puerta entreabierta, desde donde provenía una luz tenue. Por un instante, pensó en salir corriendo, pero algo en su interior le dijo que debía quedarse. Debía ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo en su casa. Dio un paso hacia la puerta y luego otro, cuidando que el piso de madera no delatara su presencia. Se asomó apenas lo suficiente para mirar al interior.
Lo que vio hizo que el mundo entero pareciera detenerse. La mujer estaba allí, de pie junto a la mesa, tomando un vaso de agua que había sacado del fregadero. Como si estuviera en su propia casa. Su bolso estaba sobre la mesa, abierto, y junto a él había algo que Julia no pudo ignorar, una chaqueta que reconocía perfectamente. Era de Esdras. Julia sintió como un calor abrasador subía desde su pecho hasta su rostro. Cerró los ojos por un instante, tratando de contener la mezcla de ira y humillación que amenazaba con consumirla. No era momento de explotar. No todavía. Pero justo cuando estaba a punto de retroceder para observar desde otro ángulo, la mujer giró la cabeza hacia la puerta. Julia apenas tuvo tiempo de apartarse antes de que sus miradas se cruzaran. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que la casa misma contenía la respiración. Y entonces, escuchó el sonido inconfundible de un teléfono vibrando sobre la mesa. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué hace en la casa de Julia con las cosas de Esdras? ¿Cómo reaccionará Julia ante esta confrontación inminente? Julia se quedó inmóvil detrás de la puerta, con el corazón desbocado y las manos sudorosas. Podía escuchar el zumbido del teléfono en la mesa de la cocina, un sonido que, aunque sutil, llenaba el aire con una carga insoportable. No había duda, aquel teléfono no era suyo. La mujer en la cocina dejó el vaso de agua sobre el fregadero y tomó algo de la mesa. Julia, agachada detrás del marco de la puerta, se inclinó con cuidado, observando desde las sombras. La desconocida desbloqueó el teléfono con un movimiento rápido, como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces antes. Una ligera sonrisa apareció en su rostro mientras leía algo en la pantalla. Julia tragó saliva. Cada pequeño gesto de aquella mujer, desde la forma en que acariciaba el borde del teléfono hasta cómo jugueteaba con el cabello, parecía más una burla que una acción casual. Era obvio que se sentía cómoda allí. Demasiado cómoda. Los dedos de Julia se cerraron en puños mientras observaba cómo la mujer tomaba la chaqueta de Esdras y se la colocaba sobre los hombros. Luego, se inclinó hacia el bolso que había dejado abierto sobre la mesa y sacó un pequeño frasco. Julia reconoció el objeto al instante, el mismo perfume que había encontrado en el baño. Por un momento, no pudo evitar que los recuerdos se arremolinaran en su mente. La duda, las señales, las noches en las que Esdras había llegado tarde diciendo que el trabajo lo tenía abrumado. Todo cobraba un nuevo significado ahora, viéndose reflejado en los movimientos despreocupados de esa mujer, como si tuviera derecho a estar allí. Julia sintió como la rabia se transformaba en algo más frío, más calculado. Su instinto inicial había sido irrumpir en la cocina, exigir respuestas, confrontarla. Pero no. Esa no era la manera. Había algo que aún no sabía. Algo que tenía que descubrir antes de actuar. Entonces, como si el universo conspirara para tensar aún más el momento, la mujer habló. «Siempre tardas demasiado en llegar», dijo, en voz baja, mientras volvía a mirar el teléfono y sonreía. Julia sintió como las palabras la golpeaban en el pecho. La mujer no estaba hablando sola. Estaba esperando a alguien. Y no hacía falta mucha imaginación para saber a quién. Un ruido proveniente de la entrada rompió el silencio. Julia giró la cabeza hacia las escaleras, sus sentidos alerta. La puerta principal se había abierto. Los pasos que resonaron a continuación eran inconfundibles. Julia los había escuchado cientos de veces, entrando en esa misma casa. No necesitó mirar para saber que Esdras estaba allí. Julia está atrapada entre la rabia y el desconcierto. ¿Confrontará a Esdras en ese momento? ¿O esperará para ver qué sucede entre él y la mujer desconocida? Julia retrocedió unos pasos en la penumbra, manteniéndose en las sombras del pasillo. Podía escuchar con claridad cómo la puerta principal se cerraba y los pasos de Esdras resonaban en el piso de madera. Su respiración se volvió más lenta, más controlada, mientras luchaba por mantener la calma. Desde su escondite,
lo vio pasar frente a la sala sin siquiera detenerse. Llevaba una expresión relajada, como si acabara de llegar a casa después de un día normal. Traía una bolsa en una mano, probablemente con algo que había recogido de camino. Julia sintió un nudo en el estómago al ver cómo se dirigía directamente hacia la cocina, sin el menor indicio de sospecha. «Llegas justo a tiempo», dijo la mujer, con una voz que destilaba familiaridad. Esdras dejó la bolsa sobre la mesa y respondió con una sonrisa breve. Julia se quedó paralizada. Esa sonrisa no era la misma que él solía darle a ella. Era diferente, más íntima, más cargada de algo que no podía nombrar. «Tuve que desviar un poco el camino», respondió él mientras sacaba algo de la bolsa, una botella de vino. «Siempre con tus detalles. Sabes que me encantan estas sorpresas». Julia sintió que le temblaban las manos, pero se obligó a permanecer quieta, a escuchar. Desde donde estaba, podía ver parcialmente la cocina, pero no lo suficiente para capturar cada movimiento. Sin embargo, no necesitaba ver más. Las palabras eran suficientes para confirmar lo que su mente había tratado de negar. La mujer se acercó a Esdras y colocó una mano sobre su brazo. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para Julia fue como un golpe directo al pecho. Todo lo que había ignorado durante meses ahora estaba frente a ella, tangible, innegable. ¿Abrimos esto ahora?, preguntó la mujer, señalando la botella de vino. «Claro. Tenemos tiempo», respondió él, como si nada más importara en el mundo. Julia retrocedió aún más, con cuidado de no hacer ruido. Sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo, pero tampoco podía marcharse. Necesitaba saber más, escuchar más. Algo en su interior le decía que, aunque ya conocía la verdad, todavía había piezas sueltas que debía colocar en su lugar. Subió las escaleras con pasos ligeros, sintiendo como el aire en su propia casa se volvía cada vez más pesado, casi irrespirable. Cuando llegó al pasillo, se detuvo un momento, mirando hacia las sombras que se movían en la cocina. Desde allí, las risas parecían más fuertes, como si estuvieran destinadas a alcanzarla incluso en el último rincón de su hogar. Apretó el teléfono en su mano. La decisión estaba cerca, tan cerca como las palabras que seguía escuchando desde abajo. Julia se quedó inmóvil en el pasillo, con el teléfono aún en la mano, mientras su mente luchaba por procesar todo lo que acababa de escuchar. Las voces seguían resonando desde la cocina, cada palabra cayendo sobre ella como un peso insoportable. Quería moverse, actuar, pero sus pies parecían clavados al suelo. Una parte de ella estaba atrapada en la incredulidad, la otra, cada vez más fría, comenzaba a delinear un plan. Las risas se detuvieron de repente, y Julia contuvo el aliento. Se inclinó ligeramente hacia adelante, esforzándose por captar el siguiente sonido. Había un silencio incómodo, roto solo por el chasquido del corcho al salir de la botella de vino. La voz de Esdras llegó primero, más suave, casi susurrando. «No sé cuánto tiempo más podremos mantener esto así». Julia sintió un nudo en el estómago, un dolor agudo que parecía irradiar desde su pecho hasta cada rincón de su cuerpo. Cerró los ojos por un instante, como si quisiera detener el impacto de esas palabras. Pero era inútil. La mujer respondió con un tono que combinaba reproche y dulzura. «¿Por qué no simplemente lo resuelves? Ya hemos hablado de esto». El corazón de Julia se aceleró. Había algo en la voz de esa mujer que le resultaba insoportablemente confiado, como si ella tuviera una certeza que Julia aún no comprendía del todo. «Es complicado», dijo Esdras, suspirando. «Tú sabes cómo es ella». Julia sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo era ella? ¿Qué sabía esa mujer sobre su vida, su matrimonio, todo lo que había construido junto a Esdras? Apretó los labios para contener el impulso de bajar las escaleras en ese mismo instante. «No. No todavía». El sonido de copas chocando llegó hasta el pasillo,
como si la conversación hubiera sido interrumpida por un brindis. Julia apoyó la mano contra la pared, tratando de recuperar el control de su respiración. Cada segundo que pasaba la llenaba de más certezas, pero también de más preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Desde cuándo Esdras traía a esa mujer a su casa, a su vida, como si ella no existiera? De pronto, un ruido la sacó de sus pensamientos. Algo había caído al suelo en la cocina, quizás una copa o un utensilio, y escuchó los pasos rápidos de la mujer moviéndose por el espacio. Julia dio un paso atrás instintivamente, temiendo que la conversación terminara antes de que pudiera escuchar más. Pero entonces, algo cambió. «Voy a buscarlo en el coche», dijo la mujer, mientras sus tacones resonaban contra el suelo de madera. Julia se tensó al escuchar cómo los pasos se dirigían hacia la entrada. Se apartó de la barandilla justo a tiempo para ver cómo la figura de la mujer cruzaba el vestíbulo y abría la puerta principal. El sonido de la cerradura al cerrarse nuevamente llenó la casa, dejándola, por unos segundos, en un silencio total. Era su momento. Julia sabía que tenía apenas un instante, una oportunidad para actuar antes de que la mujer regresara. Y no iba a desaprovecharla. Julia está al borde de una decisión crucial. Ahora tiene el espacio para confrontar a Esdras o aprovechar su ausencia para buscar más pruebas. El lector / espectador queda con la duda, ¿qué hará en los próximos segundos? Julia permaneció en el pasillo, sus ojos clavados en la sombra de Esdras que aún podía distinguir desde la distancia. Ahora estaba solo en la cocina, su figura moviéndose lentamente mientras acomodaba algo en la mesa. Por un momento, todo lo que había sentido se congeló. Era como si el silencio que reinaba en la casa la obligara a enfrentarse a una realidad que prefería evitar. Pero no podía detenerse ahora. Bajó las escaleras con pasos ligeros, cuidando que el crujido de la madera no delatara su presencia. El sonido del cuchillo cortando algo sobre la tabla de madera marcaba el ritmo de cada uno de sus movimientos. Cuando llegó al último escalón, se detuvo. Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración. Desde su posición, apenas podía distinguirlo. Esdras estaba inclinado sobre la mesa, el rostro relajado, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Julia sintió un calor subirle al rostro, una mezcla de rabia y humillación. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Dio un paso más y entonces habló, su voz firme, cortando el aire como una cuchilla. ¿Disfrutando de tu cena? Esdras se giró de golpe, su expresión congelándose en una mezcla de sorpresa y nerviosismo. El cuchillo en su mano tembló ligeramente antes de que lo dejara caer sobre la tabla. Julia cruzó los brazos, apoyándose contra el marco de la puerta. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó él, con una sonrisa que intentaba parecer casual, pero que no lograba ocultar el brillo de pánico en sus ojos. Esa es una buena pregunta. Aunque, tal vez, la que debería hacer es, ¿quién era la mujer que acaba de salir de nuestra casa?, respondió Julia, sin apartar la mirada de él. El rostro de Esdras palideció, y por un momento pareció quedarse sin palabras. Intentó recuperar la compostura, pero su tono lo delató. ¿Qué mujer? No sé de qué hablas. Julia soltó una risa seca, dando un paso más hacia él. Claro que no. Porque seguramente estoy imaginando cosas. Como el perfume en el baño, el pendiente en nuestra habitación, ya que estamos, esa botella de vino que nunca compras para nosotros. Esdras dio un paso hacia atrás, como si las palabras de Julia lo hubieran empujado físicamente. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Julia lo observó con frialdad, esperando una respuesta que nunca llegó. Entonces, la puerta principal volvió a abrirse. Ambos se giraron hacia el sonido, y el tiempo pareció detenerse. Los tacones de la mujer resonaron una vez más en el vestíbulo, acercándose con calma. Julia sintió como la tensión en el aire se hacía casi insoportable.
La mujer apareció en el marco de la puerta, su bolso colgando despreocupadamente de un hombro. Su mirada se cruzó con la de Julia, y por un segundo, sus labios se separaron como si fuera a decir algo. Pero la voz que rompió el silencio fue la de Esdras. «Esto no es lo que parece». Julia arqueó una ceja, cruzando los brazos de nuevo mientras su mirada alternaba entre ellos dos. «No». «Entonces, por favor, ilumínenme. Estoy ansiosa por escuchar la explicación». Julia finalmente enfrenta a Esdras y a la mujer desconocida, pero el misterio se intensifica. ¿Cómo justificarán su presencia allí? ¿Qué hará Julia con la verdad a punto de revelarse? El silencio que siguió fue tan espeso que parecía llenar cada rincón de la casa. Julia mantuvo su postura firme, sus ojos fijos en Esdras, aunque de reojo estudiaba a la mujer. Era más joven de lo que había pensado al principio. Su elegancia no era casual, sino cuidadosamente calculada. El vestido, el bolso, incluso el peinado hablaban de alguien acostumbrada a destacar en cualquier lugar al que fuera. La mujer dio un paso hacia adelante, como si intentara suavizar la atmósfera con un gesto conciliador. Pero Julia levantó una mano, deteniéndola. «Ni lo intentes», dijo con frialdad. «No vine aquí para escuchar excusas ni disculpas falsas». Esdras intentó tomar la palabra, pero Julia lo interrumpió antes de que pudiera decir algo. «Meses», continuó, su voz baja, cargada de una calma peligrosa. «Meses de noches largas, mensajes tardíos, reuniones de trabajo. Creí en cada palabra, ¿sabes? Pensé que estábamos pasando por una mala racha, que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas mejoraran. Pero ahora veo que fui una completa idiota». La mujer intentó intervenir, con un tono suave. «Mira, esto no tiene que ser». «Silencio». Julia giró la cabeza hacia ella, sus ojos llenos de una ira contenida que hizo que la mujer diera un paso atrás. Esdras finalmente levantó las manos, como si intentara calmarla. «Escucha, no es tan simple como crees». Julia soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «¿Simple? Claro, ¿por qué traer a tu amante a nuestra casa, usar mis cosas, vivir esta farsa? Eso debe ser lo más complicado que has hecho en tu vida, ¿verdad?» Esdras cerró los ojos un instante, su mandíbula apretada, como si intentara encontrar las palabras correctas. Pero Julia no le dio la oportunidad. Dio un paso hacia él, sus dedos crispados junto al borde de la mesa. «Dime algo, Esdras. Cuando mirabas a esta mujer, cuando pasabas horas con ella, ¿pensabas en mí? ¿En lo que arriesgabas? ¿O simplemente disfrutabas de tu doble vida mientras yo me partía la espalda para sostener esta casa?» La mujer abrió la boca una vez más, pero esta vez su tono fue diferente, más firme. «No tienes idea de lo que ha pasado entre nosotros». Julia giró la cabeza lentamente hacia ella, y por un momento, el silencio volvió a llenar el espacio. «Tienes razón», dijo, con una calma que resultaba aún más intimidante que su furia. «No tengo idea. Pero déjame aclararte algo. Esta no es tu casa. No son tus cosas. No es tu vida. Así que, si te queda algo de dignidad, deberías irte antes de que yo decida que no vales la pena de mi paciencia». Esdras intentó intervenir una vez más. «Julia, por favor». Ella lo miró, y esta vez su voz sonó más dura, más final. «Esdras, esto ya no es entre tú y yo. Es entre lo que fui y lo que estoy a punto de ser». La mujer vaciló un momento antes de tomar su bolso del suelo. Miró a Esdras, esperando alguna señal de apoyo o de aliento, pero él no hizo nada, no dijo nada. Finalmente, con una expresión de incomodidad mal disimulada, salió por la puerta principal. Julia se quedó allí, mirando a Esdras en silencio, dejando que el peso de lo que acababa de ocurrir cayera sobre ambos. El hombre, que siempre había tenido respuestas para todo, ahora parecía pequeño, insignificante, atrapado en un silencio que no podía romper.
Y entonces Julia habló por última vez. 10 años, Esdras. 10 años de construir una vida juntos. Y todo terminó en esta cocina. Julia finalmente enfrenta su realidad y deja a Esdras atrapado en su propia incapacidad de justificar lo ocurrido. ¿Qué será lo siguiente para ella? Julia permaneció de pie, observando a Esdras mientras la puerta principal se cerraba tras la mujer. El eco resonó en el silencio de la casa, pero él no se movió. Seguía ahí, inmóvil, con la cabeza gacha, como si el peso de la situación lo hubiera aplastado. Julia lo miró durante unos segundos más, esperando algo, cualquier cosa que pudiera justificar lo que acababa de suceder. Pero no obtuvo nada. Finalmente, dejó escapar una risa breve, amarga. Pensé que al menos tendrías algo que decir. Alguna excusa brillante. Pero parece que incluso para eso te quedaste sin ideas. Julia, no están, comenzó Esdras, pero ella lo interrumpió con un gesto rápido de la mano. No me interesa oírte. Ya no. Se dio la vuelta, subiendo las escaleras con pasos firmes, ignorando el murmullo que él soltó en un último intento de detenerla. Cerró la puerta del dormitorio tras ella, apoyándose por un momento contra la madera. Su respiración era lenta y controlada, pero en su interior, una parte de ella estaba gritando. Cruzó la habitación y se sentó frente al tocador, mirando su reflejo en el espejo. Allí estaba, con el rostro pálido y los labios apretados, pero los ojos brillaban con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Por un momento, solo se quedó allí, estudiando su propia imagen. No era la primera vez que Esdras la decepcionaba. Durante años, había aprendido a ignorar las pequeñas señales, a perdonar sus ausencias, a minimizar las dudas que surgían en su mente. Pero esta vez no iba a ser igual. Esta vez, no iba a quedarse de brazos cruzados. Tomó el cuaderno que guardaba en el cajón superior del tocador y lo abrió en una página en blanco. La pluma descansaba a un lado, esperando. Durante unos segundos, sus dedos se quedaron suspendidos sobre el papel, y luego comenzó a escribir. Observación. Planificación. Precisión. Esas 3 palabras encabezaron la página. Julia sabía que no podía actuar precipitadamente. Había demasiado en juego, su hogar, su estabilidad, su dignidad. Si algo había aprendido en su vida era que los movimientos impulsivos rara vez llevaban al resultado deseado. Si iba a enfrentarlo, lo haría con control absoluto, con cada detalle cuidadosamente planeado. Bajó la mirada al anillo en su dedo y lo giró lentamente, pensando en todo lo que ese objeto había representado alguna vez. Sin pensarlo 2 veces, lo deslizó hasta quitárselo y lo colocó sobre la mesa, al lado del cuaderno. Allí, sobre la madera, no era más que un símbolo vacío. Cerró los ojos por un momento, dejando que las emociones se asentaran. Afuera, la calle estaba en silencio, las luces parpadeaban débilmente en la distancia. Pero en su mente, todo estaba claro. No era la mujer herida que Esdras esperaba ver. Era alguien nuevo, alguien que él no estaba preparado para enfrentar. Esa noche no iba a llorar. No iba a gritar. Iba a planear. Julia se levantó del tocador y abrió el armario. Allí, entre las prendas cuidadosamente colgadas, había una caja rectangular, discreta, que guardaba documentos importantes, recibos, extractos bancarios, contratos. Sacó la caja y la colocó sobre la cama. Esa noche, cada papel que Esdras había creído insignificante se convertiría en una pieza clave. Sentada con las piernas cruzadas, comenzó a revisar metódicamente. Sus dedos pasaban por los documentos con precisión quirúrgica, buscando cualquier irregularidad, cualquier gasto que no cuadrara con lo que él solía compartir con ella. No tardó mucho en encontrarlo. Un recibo de restaurante, fechado una noche en la que Esdras le había dicho que trabajaría hasta tarde. Otro, de una floristería que ella jamás había visitado.
Cada pequeño detalle la empujaba más lejos de la duda y más cerca de la certeza. El teléfono descansaba a su lado, con la pantalla apagada, pero Julia lo tomó y abrió el registro de llamadas. Volvió a revisar el número sin nombre que había anotado antes. Era el mismo que aparecía en los mensajes tardíos y las llamadas rápidas de las últimas semanas. Apretó los labios, considerando sus opciones. Si quería respuestas, no podía simplemente confrontarlo. Eso lo pondría a la defensiva, y la verdad se ocultaría aún más profundamente. No. Necesitaba pruebas. Necesitaba observar. Dejó el teléfono a un lado y anotó el número en su cuaderno, rodeándolo con un círculo. Luego escribió las fechas de los recibos que había encontrado, uniendo los puntos con líneas delgadas que empezaban a formar un mapa de la mentira. Pero eso no era suficiente. Julia sabía que tenía que ir más allá. Miró el reloj sobre la pared, eran casi las 2 de la madrugada. Esdras dormía abajo, probablemente sintiéndose a salvo en su mundo de mentiras. Pero ella no descansaría. Encendió su laptop y comenzó a buscar. Redes sociales, ubicaciones, cualquier cosa que pudiera vincular ese número o esos lugares con la mujer que había cruzado la puerta de su casa esa noche. Después de varios minutos, encontró una pista, una publicación en una red social, una foto en el restaurante donde Esdras había cenado. Al fondo, borroso pero reconocible, estaba él, sentado frente a alguien. Amplió la imagen y reconoció el vestido de la mujer. Su corazón se aceleró, pero sus dedos permanecieron firmes sobre el teclado. Esa imagen sería solo el comienzo. Con calma, guardó las capturas en una carpeta encriptada. Cerró la laptop y respiró hondo, mirando el cuaderno que ahora estaba lleno de notas, fechas y conexiones. Por primera vez en semanas, sintió que el control volvía a sus manos. No iba a actuar todavía. La clave era esperar, observar y estar preparada para el momento exacto. Y cuando llegara ese momento, Esdras no tendría dónde esconderse. Julia apagó la lámpara de la mesita de noche y se recostó en la cama, pero no cerró los ojos. La oscuridad de la habitación no era opresiva, era su aliada. Sabía que lo peor estaba por venir, pero también sabía que, por primera vez, ella tenía la ventaja. Los días que siguieron transcurrieron en un silencio tenso, como si la casa misma contuviera la respiración. Julia había perfeccionado su rutina, moviéndose con la misma precisión que siempre, pero ahora cada acción tenía un propósito oculto. Esdras no parecía sospechar nada, aún la miraba con esa mezcla de seguridad y descuido que había aprendido a reconocer tan bien. Julia no mencionó nada sobre aquella noche. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, salía al trabajo y volvía tarde. Pero lo que Esdras no sabía era que, en cada minuto libre, ella estaba atando cabos. La carpeta en su laptop ahora estaba llena de capturas de pantalla, extractos bancarios, ubicaciones y detalles que había recopilado meticulosamente. Cada pieza encajaba en el rompecabezas, dibujando una línea clara entre Esdras y su amante. Incluso había descubierto su nombre. Lucía. El hallazgo no la sorprendió. Lo que sí lo hizo fue el rastro de arrogancia con el que la mujer había dejado migajas de su relación con Esdras en redes sociales. Fotos de lugares que coincidían con las fechas de sus recibos. Pequeños comentarios que, al principio, parecían inocuos, pero que ahora gritaban complicidad. Julia sabía que el momento se acercaba. Pero aún no estaba lista para actuar. Necesitaba algo más. Algo que los enfrentara a ambos de una manera que no pudieran negar. Fue entonces cuando se le ocurrió. Una noche, mientras revisaba los registros de llamadas de Esdras, notó un patrón. Los jueves, entre las 8 y las 10 de la noche, siempre estaba en el mismo lugar, un taller de arte en el centro. Julia buscó la dirección en su teléfono, sus dedos temblando ligeramente al introducirla en el GPS. El jueves siguiente, salió temprano del trabajo. Condujo hasta el lugar,
estacionando en una esquina donde pudiera observar sin ser vista. El edificio era discreto, con grandes ventanas que permitían ver el interior. Desde su coche, Julia los vio, Esdras y Lucía, inclinados sobre una mesa, hablando en voz baja mientras revisaban unos bocetos. El aire en el coche parecía espesarse. Julia sintió como su pecho se contraía, pero se obligó a mantener la calma. Este no era el momento para confrontarlos. No todavía. En cambio, sacó su teléfono y tomó varias fotos, asegurándose de capturar cada detalle. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Esdras en la sala, con el teléfono en la mano y una sonrisa despreocupada. Julia se detuvo en el umbral por un momento, observándolo. «¿Qué tal tu día?», preguntó él, sin mirarla. «Tranquilo», respondió ella, con una sonrisa que ocultaba mucho más. Esa noche, mientras Esdras dormía, Julia se sentó en su escritorio y abrió el cuaderno. En una nueva página, escribió una sola frase: «La verdad merece un escenario». El jueves siguiente, todo estaba listo. Julia había pasado días perfeccionando cada detalle, asegurándose de que no quedara nada al azar. Su casa, aquella mansión victoriana que había sido su refugio y ahora se sentía como un escenario de traición, sería el lugar donde pondría fin a la farsa. Esa tarde, fingió salir al trabajo como de costumbre. Le había dicho a Esdras que tenía una reunión tarde en la noche, asegurándole que no regresaría hasta la madrugada. Él la había creído sin cuestionarlo, como siempre. Pero Julia no se fue al trabajo. En lugar de eso, estacionó su coche a pocas calles de la casa y esperó. Observó cómo Esdras llegaba poco después, acompañado de Lucía. Sus risas y la despreocupación en sus gestos hicieron que los nudillos de Julia se apretaran contra el volante. Pero no se movió. No todavía. Esperó exactamente 30 minutos antes de entrar en acción. Durante ese tiempo, se aseguró de que la casa estuviera en total silencio, permitiendo que ellos se sintieran cómodos, como si el lugar les perteneciera. Cuando finalmente entró, fue en completo silencio. Cerró la puerta principal con cuidado y se detuvo un momento en el vestíbulo, escuchando los sonidos que venían de la sala. Risas. Murmullos. Una copa que chocaba suavemente contra otra. Julia avanzó con pasos lentos, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente fría como el hielo. Al llegar al marco de la puerta, se detuvo y observó la escena. Lucía estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, mientras Esdras servía más desde una botella que Julia reconoció como parte de su colección personal. «Espero que estén disfrutando», dijo Julia, su voz rompiendo el aire como un cristal al caer. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía giró la cabeza, con los ojos abiertos de par en par, mientras Esdras se congelaba, la botella aún en sus manos. «Julia», comenzó él, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «No me interrumpas. Llevas meses haciéndolo, así que creo que ya es mi turno». Dejó caer un sobrepesado sobre la mesa. Su contenido, las fotos, los recibos, las capturas de pantalla. Todo lo que había recopilado en semanas de investigación. Esdras miró el sobre como si quemara, mientras Lucía fruncía el ceño, intentando comprender qué estaba pasando. ¿Creías que no lo sabía?, continuó Julia, su mirada alternando entre los dos. ¿Qué podías entrar aquí, a mi casa, usar mis cosas, y yo simplemente nunca me daría cuenta? Esdras abrió la boca, pero no encontró las palabras. Lucía, sin embargo, intentó hablar. Yo no sabía que ella... Oh, claro que lo sabías, interrumpió Julia, con una sonrisa helada. Sabías perfectamente que esta no era tu casa. Sabías que todo lo que tocabas, lo que usabas, no te pertenecía. Y aún así decidiste entrar. Se giró hacia Esdras, que había dejado la botella sobre la mesa y parecía más pequeño de lo que ella lo había visto nunca. ¿Y tú, esto es lo que querías?,
¿Esto es lo que valen 10 años de matrimonio para ti? Esdras intentó hablar, pero Julia no lo dejó. No necesito una respuesta. Ya sé lo suficiente. De su bolso, sacó otro sobre y lo colocó junto al primero. Papeles de divorcio. Todo está en orden. Mi abogado te contactará para que podamos resolver esto rápido. Lucía se levantó, su rostro pálido. Yo creo que será mejor que me vaya. Buena idea, respondió Julia sin mirarla. La mujer tomó su bolso y salió apresuradamente, dejando la puerta abierta tras de sí. Esdras se quedó allí, mirándola como si aún no entendiera lo que acababa de suceder. Julia se acercó a la mesa, tomó su copa de vino y dio un sorbo antes de mirarlo una última vez. Espero que valiera la pena. Sin esperar respuesta, salió de la sala con pasos firmes. Al llegar al vestíbulo, cerró la puerta con cuidado tras ella. Afuera, la noche era fresca y tranquila, un contraste absoluto con la tormenta que acababa de desatar dentro de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, Julia sintió que podía respirar. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de trámites, reuniones con abogados y mensajes de conocidos que apenas sabía cómo responder. La noticia del divorcio se esparció rápidamente entre sus círculos. Algunos amigos la llamaban para ofrecerle apoyo, otros se mantenían en silencio, quizás incómodos con la situación. Julia no les guardaba rencor. Había aprendido que las personas, incluso las más cercanas, a menudo no sabían cómo actuar en momentos como este. La casa, que antes había sido su refugio, ahora le parecía un espacio extraño, lleno de ecos de un pasado que no quería revivir. Decidió venderla. Era una decisión práctica y simbólica. No podía empezar de nuevo mientras estuviera rodeada de recuerdos de una vida que ya no existía. Una tarde, mientras empaquetaba sus cosas, encontró un álbum de fotos en uno de los estantes. Lo abrió con curiosidad, revisando las imágenes de su boda con Esdras, las vacaciones que habían compartido, las cenas con amigos. Por un momento, una punzada de nostalgia la atravesó. Pero no era el tipo de nostalgia que te atrapa, era una que te permite soltar. Cerró el álbum y lo colocó en una caja que etiquetó como «para donar». La nueva Julia no tenía espacio para ataduras innecesarias. Con el tiempo, sus días se llenaron de actividades que antes habría considerado triviales. Clases de yoga, caminatas por el parque, incluso una tarde en un pequeño café donde probó escribir por primera vez en años. No se trataba de escapar, sino de redescubrir quién era cuando no estaba definida por ser la esposa de Esdras. Un mes después de firmar el divorcio, recibió un mensaje inesperado. Era de Lucía. Quería disculparme. No sabía cuánto estaba destruyendo. Julia lo leyó varias veces antes de decidir no responder. No porque guardara rencor, sino porque las disculpas no cambiarían nada. Había cerrado ese capítulo, y no iba a abrirlo de nuevo, ni siquiera por cortesía. En su nueva casa, un apartamento moderno con vistas al parque, Julia organizó una pequeña cena para sus amigos más cercanos. Fue una velada sencilla, llena de risas y conversaciones ligeras, y cuando la última invitada se despidió, Julia se quedó sola junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Por primera vez, no sintió el peso del pasado sobre sus hombros. No había rabia, ni tristeza, ni remordimientos. Solo una sensación de libertad. Al día siguiente, al abrir su laptop para revisar un artículo que había estado escribiendo, encontró una notificación de una conferencia sobre emprendimiento para mujeres. Sin pensarlo dos veces, se inscribió. Había pasado demasiado tiempo relegando sus propios sueños, y ahora estaba decidida a recuperarlos. Un año después, Julia estaba sentada en la mesa de un café, el mismo donde había planificado su estrategia la noche que todo cambió. La ciudad seguía igual, bulliciosa y caótica, pero para ella, cada rincón tenía un nuevo significado. Había vendido la casa y había decidido mudarse a un ático luminoso en el centro,
un lugar donde cada rincón era suyo y no había sombras del pasado. Mientras removía el café, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Sara, su amiga más cercana del trabajo. ¿Lista para París? Te voy a extrañar. Julia sonrió mientras respondía. Lo mismo digo. Pero son solo 3 meses. A la vuelta, te invito a cenar. Había decidido tomar un curso intensivo de arte y cultura en París, algo que siempre había deseado pero que nunca se había permitido. Su vuelo saldría en unas horas, y aunque sentía los nervios propios de una nueva aventura, también estaba llena de emoción. Después de dejar una generosa propina sobre la mesa, salió del café y se dirigió al aeropuerto. En su bolso llevaba un pequeño cuaderno de cuero que se había convertido en su compañero inseparable. Allí escribía pensamientos, ideas, sueños, todo lo que antes reprimía en el caos de su antigua vida. Mientras esperaba en la sala de embarque, hojeó el cuaderno y se detuvo en una página escrita meses atrás. Había una frase subrayada que ahora resonaba con más fuerza que nunca. La vida no es algo que se sobrevive, es algo que se crea. El altavoz anunció el inicio del embarque. Julia cerró el cuaderno y se puso de pie, sintiendo que cada paso hacia el avión era un paso hacia una vida que, por fin, le pertenecía completamente.